A la palabra del Señor, vamos a orar como cada martes hacemos y luego pues vamos a ir mirando algunas escrituras como el Señor nos va dirigiendo. Padre, te damos gracias en este momento por una vez más poder estar aquí para recibir tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo nos guía, nos enseña. Y Señor, cuando tú nos enseñas, nosotros aprendemos. Porque tú tocas nuestras mentes, nuestros corazones, tú das entendimiento y nos ayudas a apropiar lo que tu palabra dice. Oro que cada pensamiento pueda enfocarse a ti y sea sujeto a ti. En el nombre de Jesús, y te damos a ti la gloria, y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. En esta noche quiero continuar lo que hablé, lo que comencé a hablar la semana pasada sobre el tema de la sanidad divina. Solo que quiero poner título a esta enseñanza: Cristo nuestro sanador. Cristo nuestro sanador. Pero realmente quiero enfatizar sobre el tema la sanidad divina en la segunda parte. La semana pasada, si usted vino acá, mencionamos que hay tres actitudes diferentes en el cuerpo de Cristo, entendiendo acerca de la sanidad. Esto es muy importante entenderlo porque cuando usted puede visitar otra iglesia, puede conocer hermanos de otras iglesias y se toca este tema de la sanidad, posiblemente va a haber diferencia de opiniones. Y usted pues necesita entender que sí, desafortunadamente hay diferencias de opiniones. ¿Por qué? Porque hay un grupo que cree que ya el Señor nos sana, porque los milagros ya no existen, porque ahora tenemos los médicos, etcétera. Yo hablé sobre eso la semana anterior, pero los milagros todavía existen. ¿Por qué? Porque cada persona que recibe a Cristo y es nacido de nuevo, eso es un milagro. Cada oración contestada, eso es un milagro. O sea, los milagros sí existen y la sanidad es un milagro y también existe. Gloria al Señor. Pero hay otro punto de vista concerniente a la sanidad, y es que realmente este grupo enseña que Dios sana algunas veces. Dios sana cuando Él quiere y en respuesta a oraciones especiales y a una fe especial que Dios da a personas para recibir sanidad. En otras palabras, no todo el mundo tiene derecho a ser sano. Según este criterio, no todo el mundo puede esperar recibir sanidad, sino es cuando Dios quiere y realmente en momentos especiales. Ahora, esto contradice lo que la palabra enseña, que es lo que viene a ser la opinión o la forma de pensar de un tercer grupo al cual nosotros pertenecemos, y es este grupo que enseña que la sanidad o la salud del cuerpo en un creyente es un derecho legal que Dios nos ha dado, que todo hijo de Dios, toda hija de Dios tiene, y se recibe de la misma manera o sobre la misma base que se recibe la remisión de nuestros pecados. En otras palabras, de la misma manera cuando tú vienes a Cristo y recibes salvación por fe en Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de la misma manera, sobre esa misma base, se recibe sanidad para el cuerpo físico sobre la base de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y poniendo nuestra fe en eso. Amén. O sea que nosotros enseñamos que cada creyente en Cristo tiene derecho legal a recibir sanidad física para su cuerpo y que Dios siempre quiere sanar. No, algunas veces sí, algunas veces no. No, Dios siempre quiere sanar. Es su naturaleza, es su deseo. El por qué no sanan todos y el por qué no vemos esto más manifestado, hay muchas razones para ello, pero una de las razones es la falta de enseñanza en las iglesias sobre este punto. ¿Por qué? Porque se ha enseñado tradicionalmente los primeros dos puntos de vista de los que mencioné. O sea, que Dios ya no sana o que Dios sana cuando Él quiere. Entonces, eso se ha enseñado a través de los siglos, a través de los años en las iglesias, y eso es lo que está predominante en las mentes de la gente. Y cuando nuestra mente está llena con un pensamiento que se ha clavado, por decirlo así, en la mente, es difícil cambiar la forma de pensar. Es difícil renovar la mente. Se hace difícil. Y por eso estoy enseñando esto, para nosotros poder entender, de acuerdo a la Escritura, lo que la Biblia dice acerca de sanidad divina. Ahora, la semana pasada hablamos de el origen de la enfermedad, el origen del mal, y mencionamos que el origen de la enfermedad es
por el pecado del hombre. Cuando el pecado entró en el hombre, por el pecado entró la muerte. Dios no creó la muerte vino por el pecado del hombre. Y la enfermedad es muerte en progreso. O sea, la enfermedad que no se atiende termina en muerte. Porque la enfermedad es deterioro del cuerpo físico, es muerte en su principio. De manera que si la muerte es consecuencia del pecado y la enfermedad es muerte progresiva, quiere decir que la enfermedad es causada por el pecado. No por Dios. No por Dios, es causada por el pecado. Bendito el nombre del Señor. Dios está en contra de la enfermedad. Y nosotros podemos mirar la actitud de Dios hacia la enfermedad cuando miramos a Cristo en su ministerio aquí en la tierra. Las personas que enseñan que Dios sana hay veces no, enseñan ellos también que Cristo vino aquí y en su ministerio Él sanó a los enfermos para comprobar que Él era el Mesías, para comprobar que Él era el enviado de Dios, el ungido de Dios, y como una comprobación Él sanaba. Obviamente que eso fue parte de lo que tuvo que ver con su ministerio de sanidad. Él comprobó quién Él era a través de los milagros que Él hizo. Pero la Biblia enseña, y lo enfaticé la semana anterior, que algo movió a Jesús. Cada vez que Él veía gente enferma, había compasión en su corazón. Él sintió compasión hacia los enfermos y movido por esa compasión, Él los sanó. O sea, Él no sanó solamente para que vieran que Él era el Mesías. Él sanó porque Él fue movido con compasión cada vez que veía a alguien en necesidad. Amén. De manera que eso muestra el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón compasivo. Y de la manera que Jesús mostró su actitud hacia la enfermedad, teniendo compasión para con los enfermos, revela cuál es el corazón de Dios al respecto. Él vino a revelarnos a Dios. O sea, Jesús es la revelación del Padre, la revelación de Dios. O sea, cada vez que vemos en los evangelios cómo Jesús se comportaba, cada vez que veía situaciones donde había enfermedades y donde los enfermos venían a Él para ser sanados, nunca Él los rechazó. Nunca Él les dijo, no, yo no te sano porque Dios te quiere así, el Padre te quiere así para enseñarte una lección. Jamás, Jesús nunca hizo eso. La tradición en la iglesia lo ha hecho. Pero la Biblia nunca enseña que Dios nos da lecciones a través de enfermedades. Porque mucha gente pasa su vida enfermos y nunca aprende la lección. Entonces Dios falla. Dios me manda a mí una enfermedad para enseñarme una lección y yo no aprendo esa lección. Entonces Dios perdió su tiempo mandándome la enfermedad porque no me ayudó para nada. ¿Me explico? O sea que es una idea absurda. Sobre todo cuando la misma gente que está enferma busca por todos los medios ser sanado. Y va a los doctores y buscan una segunda opinión y una tercera opinión. ¿Por qué? Porque quieren sanarse. Si Dios te manda a ti una enfermedad, como dice la gente por ahí, y tú acudes al doctor para que Él te recete medicinas y ser sanado de esa enfermedad, tú estás desobedeciendo a Dios. Porque Dios te mandó la enfermedad. Porque tú vas al doctor entonces. ¿No parece ilógico? Es ilógico. Si yo creo que Dios me manda a mí una enfermedad para enseñarme una lección, yo no debo hacer nada para interrumpir a nadie para que me quite la enfermedad, porque eso me lo mandó Dios. Es un regalo de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Es ahí donde vemos lo absurdo de este tipo de pensamiento. Lo absurdo de esta teología. Amén. O sea, podemos mirar la actitud de Dios hacia la enfermedad mirando a Cristo. La actitud de Jesús hacia la enfermedad. El ministerio de Cristo se caracterizó realmente por predicar el evangelio del reino, enseñar en las sinagogas y sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Cuando Él vio que Él no era suficiente, Él le dijo a los discípulos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y a la misma vez Él les dio a ellos autoridad. Y les dijo, vayan y prediquen ustedes el reino de Dios. Y sanen a los enfermos. En Mateo 10, Lucas 9.
Pero luego los 12 discípulos no eran suficientes. Y Jesús mandó otros 70. Y los comisionó de la misma manera. ¿Por qué? Porque Él no daba abasto. Quiere decir que Él quería sanar a todos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Amén. O sea, es interesante entender estos puntos porque nos aclaran muchas cosas. Cristo fue la voluntad del Padre revelada al hombre. Él fue la voluntad del Padre revelada al hombre. Y la voluntad del Padre fue quebrantar, romper el poder de la enfermedad en el cuerpo del ser humano para dejarlo libre de todo dolor y de todo sufrimiento. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, hay diferentes casos en los cuales Jesús manifestó claramente su actitud hacia la enfermedad. Lo he mencionado en otras ocasiones, cuando aquella mujer jorobada estaba en la sinagoga. Jesús la vio y le dijo: mujer, tú eres libre de tu enfermedad. La Biblia dice: un espíritu de enfermedad la había puesto en aquella condición por 18 años. Un espíritu de enfermedad, un demonio. O sea, no Dios. Y Jesús, desde que la vio, le dijo: mujer, tú eres libre de tu enfermedad. El jefe de la sinagoga se enojó, le reclamó a Jesús: 6 días hay en la semana que puede sanar a todos. ¿Por qué tiene que ser hoy sábado? Jesús le dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no tiene animales en su casa y el día sábado lo llevan a tomar agua y a comer porque tienen hambre y tienen sed. ¿Cómo esta hija de Abraham, a quien Satanás había atado por 18 años, no debía ser desatada de esa enfermedad un día sábado? En otras palabras, Jesús dice: hoy yo me encontré con ella y no puedo esperar ni un día más. Hoy debe ser libre. O sea, la actitud de Jesús fue libertar a aquella mujer cautiva. Fue sanar a aquella mujer enferma. ¿Me está entendiendo? Sí, era un espíritu de enfermedad que debía ser echado fuera. ¿Por qué? Porque ella era una hija de Abraham. Ella pertenecía al pacto que Dios había hecho con Abraham de bendición. Y la enfermedad que estaba sufriendo era una maldición. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. O sea, la actitud de Jesús fue clara, fue bien al punto. En otro lugar, la Biblia enseña que Jesús estaba predicando en su propia casa. Él tenía una casa. Mucha gente piensa que Jesús no tenía donde vivir. Él tenía su casa. Pero pastor, la Biblia dice que él dijo: el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Porque él estaba muy activo siempre predicando en muchos lugares. Y no sabía dónde se iba a quedar ese día. Pero él tenía su casa. Y dice que estaba en su casa enseñando. Y la gente llenó su casa. Y era una casa grande. Y vinieron 4 personas trayendo a un paralítico en una camilla. Y vieron que no podían entrar por ningún lado, porque estaba lleno todo. Y se les ocurrió la brillante idea: vamos por el techo. Subieron, llegaron al techo, empezaron a abrir un agujero y metieron al hombre con todo y camilla para ponerlo delante de Jesús. En la propia casa de Jesús. Y Jesús lo miró y le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Incluyendo el pecado de romper mi casa. La gente se enojó porque dijo: ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios puede. Yo pienso que aquel hombre no entendió tampoco. Él venía buscando sanidad. Y Jesús le dice: te perdono tus pecados. Pero entonces Jesús dijo algo. Él le dijo a ellos, a la multitud y al hombre: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Entonces dijo esto: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó. Ahora, en esta historia hay algo que es interesante. Es decir, Jesús dijo: ¿qué es más fácil? Decirle al hombre: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. ¿Qué es más fácil? En otras palabras, los pecados
son causados por la muerte espiritual en el espíritu de aquel hombre. La enfermedad es causada por lo mismo, por la muerte espiritual en el cuerpo del hombre. De manera que es tan fácil para Jesús perdonar pecados como sanar la enfermedad. Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al hombre, levántate. Y el hombre fue sanado. O sea que hay una relación entre el pecado y la enfermedad en el mundo. Y muchas veces hay pecados que nosotros cometemos que nos llevan a enfermedades. La ciencia lo ha descubierto en las últimas décadas, que hay enfermedades que comienzan en problemas emocionales, problemas de estrés, tensiones, ansiedades fuertes. Provocan enfermedades físicas. Hay enfermedades del corazón, hay enfermedades estomacales, hay enfermedades de cáncer incluso, que son provocadas por ansiedades, por falta de perdón, por demasiado estrés. O sea que hay una relación entre la parte emocional del ser humano y la parte física. Amén. Jesús le dijo a otro hombre en una ocasión, levántate y anda también. Y lo vio al otro día y le dijo, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. O sea, quiere decir que hay cosas que el hombre hace, pecados que cometemos que pueden acarrear enfermedades físicas. Ahora, el mismo Dios que tiene poder para perdonar pecados, tiene poder para sanar. Santiago dice en su epístola, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. O sea que el paquete viene completo. Dios está interesado en perdonar nuestros pecados, o sea, sanar nuestra parte emocional, espiritual, pero también está interesado en sanar nuestra parte física. Amén. Cuando nosotros comenzamos a meditar sobre estas escrituras, comenzamos a poner nuestros pensamientos en la palabra y no en la tradición, y no en lo que la gente dice o lo que la gente opina. O sea, tú puedes encontrarte con otros creyentes o personas que están enseñados diferentes, que te van a querer discutir y te van a decir, no, yo no creo así. Dios sana cuando Él quiere. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, es siempre la voluntad de Dios sanar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay sanidad en la redención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él hizo provisión, no solamente para nuestra salvación espiritual, pero también para nuestra sanidad física. Él vino para destruir las obras del diablo, disolver, desatar las obras del diablo. Es lo que Primera de Juan dice. Búscalo ahí en tu Biblia, Primera de Juan 3, versículo 8. Amén. Primera de Juan 3, versículo 8. Gloria al Señor. Amén. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, la palabra deshacer significa desatar, disolver. Quiere decir que las obras del diablo es algo que ha atado al ser humano. El pecado ata, el pecado esclaviza, el pecado es una atadura. Pero Jesús vino para deshacer, desatar lo que el diablo había atado. Y las obras del diablo incluye enfermedad, incluye miseria, incluye opresión, incluye toda clase de opresión que viene a destruir la vida del ser humano. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, pon eso en tu mente esta noche. Jesús vino a deshacer lo que Satanás había hecho en la humanidad como resultado del pecado de Adán.
Vuelvo a repetirlo. Jesús vino a deshacer lo que Satanás había hecho en la humanidad como resultado del pecado de Adán. Jesús vino para deshacer lo que Satanás había hecho en la humanidad como resultado del pecado de Adán. Jesús vino a reducir a Satanás a nada en sus relaciones y en el poder sobre el hombre. Jesús vino para romper el poder del diablo sobre la vida del ser humano. Y cada creyente verdadero en Cristo Jesús tiene el derecho a vivir libre del poder de Satanás. El diablo puede atar a los que no conocen a Jesús, pero los que somos creyentes hemos sido hechos libres. Y si tomamos la autoridad que Dios nos da en su palabra, no tenemos por qué permitir ninguna clase de atadura. Amén. Gloria al Señor. Jesús vino a redimir al hombre de los efectos del pecado de Adán. No solamente del pecado, pero también de los efectos del pecado, de las consecuencias del pecado, de lo que el pecado produce en el ser humano. Jesús vino a redimirnos. Él vino a redimirnos. Vuelvo a decirlo, Él vino a redimirnos. Aleluya. Él vino a liberarnos. Somos libres. Gloria al nombre del Señor. Sí, hay algo que nosotros necesitamos entender, pero en esta noche a lo mejor no puedo profundizar acá. Pero un día oro que Dios me guíe para mostrártelo. Pero Dios vino a liberar, Cristo vino a liberarnos de la esclavitud a la cual el ser humano fue sometido por causa del pecado. Dios no creó al hombre para que fuera esclavo. Dios creó al hombre para que señoreara. Cuando el pecado entró, el hombre cayó en esclavitud. En esclavitud por causa del temor. El libro de Hebreos capítulo 2, búscalo en tu Biblia, dice en el versículo 14, el versículo 15, una verdad que si tú lo meditas allí vas a darte cuenta de lo que yo estoy hablando. Dice la Biblia en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo, para destruir. La palabra destruir significa paralizar, reducir a la nada. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como seres humanos tenemos la tendencia, cuando hay una mala noticia, cuando hay un diagnóstico del doctor, a paralizarnos por el terror, porque no hay nada que hacer, porque el doctor habló, porque el estudio mostró un problema. O sea, el ser humano es esclavo a esa mala noticia, es esclavo a esa situación, ¿correcto? Es lo que el pecado ha hecho. Pero el Señor vino para romper eso, para libertar a los cautivos. De manera que ahora un verdadero creyente puede enfrentar cualquier situación adversa que trata de intimidarlo con autoridad y no permitir que el temor nos domine. Si el temor nos domina, el temor nos esclaviza. Y si el temor nos esclaviza, somos esclavos del diablo. Pero Jesús vino para libertar a los cautivos. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Tú y yo ya no somos esclavos. Tenemos autoridad. Autoridad en el nombre de Jesús. Para responder a la enfermedad, como Jesús respondió a la enfermedad cuando vio personas enfermas. Tú y yo tenemos la autoridad del nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo, todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Si la redención del hombre de la muerte espiritual va a ser completa en la tierra, tiene que incluir no solamente el perdón de los pecados, pero sanidad física también. Yo decía la semana anterior, no me acuerdo si fue la semana anterior, pienso que sí, que lo más importante es el perdón del pecado, la remisión del pecado, la salvación del alma. Porque eso nos da una eternidad con Dios. Pero la enfermedad del cuerpo nos imposibilita a vivir una vida para servir al Señor como debe ser de acuerdo a su palabra. O sea, cuando un creyente no
quiere servir a Cristo, pero no puede porque está imposibilitado por una enfermedad física. Eso no agrada a Dios. Claro, el creyente no sabe y tiene el deseo, pero no puede hacerlo. Pero digo, no agrada a Dios en el aspecto de que Dios no quiere que eso sea así. O sea, la enfermedad en el cuerpo ocasiona problemas financieros en la familia, ocasiona nerviosismo en el hogar, ocasiona una serie de situaciones donde hay conflictos reales cuando se está atendiendo a un enfermo en la familia. O sea que la enfermedad, por ningún lado que tú lo mires, es una bendición. Jamás. Donde quiera que haya alguien enfermo, la familia entera sufre. Y la familia entera está como esclava. ¿Por qué? Porque hay que atender al enfermo. Y esas son situaciones difíciles. O sea que cada vez que nos enfocamos en un cuadro de enfermedad, no podemos decir esa es la voluntad de Dios. Bueno, es que Dios lo tiene así. No, Dios no lo tiene así. Dios no lo tiene así. Ese no es el plan de Dios. Y como cristianos necesitamos levantarnos en fe y pelear contra eso como peleamos contra la tentación del pecado. Y llenar nuestra mente, nuestro corazón con lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque Dios hizo provisión en la cruz del Calvario, no solamente para que recibamos salvación del alma, pero también para que recibamos sanidad de nuestro cuerpo. Es lo que la Biblia enseña. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? En otras palabras, Dios ha preparado todo lo necesario para la salud de nuestros cuerpos. Mira Isaías 53, que ese es el pasaje donde siempre vamos, porque habla de Jesús en la cruz, profetizado por el profeta Isaías 700 y tantos años antes de que sucediera. Dios habló a este profeta y en el capítulo 53, él plasma por revelación profética, por visión, lo que sucedería al Mesías, lo que sucedería al siervo de Jehová. Y en el versículo 1 de este capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ahora, el brazo de Jehová es una forma de hablar para referirse al poder de Dios. Brazo significa poder. Ahora, lo que Isaías dice acá es que el poder de Dios se revela o se manifiesta en aquellos que creen el anuncio, en aquellos que creen el mensaje. Yo estoy predicando esto esta noche, enseñando esto, para que la fe venga a tu vida, para que tú creas el anuncio. Y cuando tú eres capaz de creer el anuncio, el poder de Dios, el brazo de Jehová se revela a ti, se manifiesta a ti. Que entonces tú entiendes, wow, Cristo es mi sanador. Aleluya, no hay duda al respecto, Cristo es mi sanador. Si Cristo es mi sanador, entonces yo estoy sano. Recibo por la fe mi sanidad, porque Cristo es mi sanador. Bendito el nombre del Señor. Hasta que yo no tengo esa revelación en mi espíritu y en mi mente, yo voy a aceptar todo lo que venga como, bueno, no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Pero cuando esa revelación viene, eso cambia nuestra vida. Aleluya. Y entonces dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Sí, Isaías se está enfocando en Jesús crucificado. Jesús no era alguien que era un monstruo, ni era algo horrible cuando él estaba caminando aquí en la tierra. No. Él era la simiente de Abraham. Él tenía la bendición de Dios sobre él. Él estaba sano. Él no estaba deforme. Él no era alguien que daba miedo verle por lo feo, por lo repulsivo. No. Él era atractivo como ser humano. Amén. Sin embargo, en este mismo capítulo de Isaías 52, en el versículo 14, hablando del mismo siervo de Jehová, Isaías dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer.
y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En otras palabras, Isaías dice, su rostro no parece de un ser humano, por lo horrible, por lo repulsivo. Pero no está hablando de Jesús cuando caminaba en la tierra. Está hablando de Jesús cuando está en la cruz. Que no parecía un hombre. Isaías mira la cruz, a Cristo en la cruz, en la revelación profética, de una manera tan clara que los testigos, cuando Jesús fue crucificado, no pudieron ver lo que Isaías vio. Porque Isaías vio o revela el ser interior de Jesús, desfigurado, desfigurado. No solamente está hablando del cuerpo físico, está hablando de su ser interior, desfigurado por el pecado tuyo y el pecado mío, desfigurado por la enfermedad tuya y la enfermedad mía, desfigurado porque los dolores que estaban causándole esa enfermedad nuestra que él estaba llevando, lo hacían retorcerse de dolor y su rostro se cambió. Tú puedes ver gente cuando sufre dolores, como sus rasgos de la cara se cambian. Imagínate la intensidad del dolor físico y espiritual de Jesús en aquella cruz. Es lo que Isaías está diciendo. No había atractivo. No había hermosura. Le veremos más inatractivos para que le deseemos. Verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Él no era un varón de dolores cuando caminaba en la tierra predicando el evangelio. Pero él vino a ser varón de dolores en la cruz. Aún antes de la cruz, en el sentido cuando él fue arrestado, en el mismo patio donde lo trajeron, ahí fue donde primero lo azotaron. Que era la costumbre, antes de ir a la cruz, los reos que iban a morir en la cruz, antes de ir a la cruz, los azotaban sin misericordia. De tal manera que muchos, dice la historia, no podían llegar a la cruz con vida. Porque ya. Pero Jesús pudo llegar con vida. Porque Jesús estaba fuerte físicamente. Imagínate que los crucificados perdían el vigor, perdían la fuerza en aquella cruz y morían de debilidad y sofocados. Y dice la Biblia que cuando Jesús murió, él gritó, él clamó en alta voz. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que había fuerza en él. Era un hombre fuerte Jesús. Aleluya. Aleluya. Pero él vino a ser un varón de dolores cuando él fue arrestado y luego en la cruz del Calvario. Experimentado en quebranto. La palabra quebranto literalmente significa enfermedad, de acuerdo al hebreo. Experimentado en enfermedad, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En otras palabras, Isaías dice, está lleno de enfermedad. Está lleno de quebranto, está lleno de dolor, que no tiene atractivo para mirarlo. Pero entonces el versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. En otras palabras, está en esa condición tan terrible porque está llevando nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades lo están poniendo así. Nuestros dolores lo están poniendo así. Amén. Ahora él está llevando nuestros dolores y nuestras enfermedades para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Dios está quitándolo de nosotros y lo está poniendo sobre él. ¿Por qué? Porque es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Y enfermedad es muerte en comienzo. Dios está poniendo nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado, que es enfermedad y opresión y dolor, lo está quitando de nosotros y lo está poniendo sobre Jesús. Para que Él lo pague en nuestro lugar. Para que Él sufra en nuestro lugar.
Entonces, si Él está sufriendo en mi lugar, o si Él sufrió en mi lugar, yo debo rehusar sufrir lo que Jesús sufrió. Yo debo pelear contra la enfermedad como peleo contra el diablo. Porque el diablo no tiene derecho a poner enfermedad a mi cuerpo, cuando Dios puso esa enfermedad sobre Jesús, para que Él la sufriera y yo fuera libre. ¡Oh, aleluya! Amén. 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 Ciertamente, esa palabra es una palabra tan fuerte en el hebreo que significa no hay duda. Seguramente Él llevó, no sus enfermedades. Él no tenía enfermedades de Él, porque Él nunca pecó. La enfermedad no tenía lugar en su cuerpo, jamás. Jesús estuvo enfermo, jamás. No podía morir, no podía estar enfermo. Él vino a morir cuando Él dijo, yo voy a morir. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Este es el proceso de la muerte, la enfermedad. Pero nuestra enfermedad, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Note la palabra nuestros. Nuestros. ¿Ah? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Nota otra vez nuestras. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías lo pone como ya un hecho real. Fuimos curados. O sea, allí en la cruz Dios nos sanó. Todavía no nacíamos nosotros, pero Dios proveyó para nuestra sanidad física y espiritual en aquella cruz. Cuando Jesús sufrió, cuando Jesús murió, cuando Jesús llevó nuestras enfermedades. Oh, eso es precioso, iglesia, aleluya. Cuando empezamos a mirar Isaías 53 en esta perspectiva, estamos dándole lugar al Espíritu Santo que nos revele esto, que nos manifieste su poder, porque el poder se manifiesta en aquellos que creen. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, mira el versículo 10. Jehová quiso quebrantarlo. Aunque él no hizo nada malo, aunque no hubo engaño en su boca, aunque nunca cometió pecado, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Ahora, esa palabra quiso es una palabra que significa se complació. Jehová se complació, Jehová se deleitó en quebrantar a su hijo, sujetándole a padecimiento. La palabra padecimiento allí significa enfermedad. Es la misma palabra del verso 4, enfermedad. La misma palabra del verso 3, quebranto. Aleluya. 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 Nota, iglesia, pon eso en tu mente esta noche. Dios se complació, se deleitó. Ese es el significado de la palabra hebrea, quiso. Quebrantar a Jesús en aquella cruz, sujetándole a padecimiento, sujetándole a enfermedad, sujetándole a dolor. ¿Por qué se deleitó Dios haciendo eso? Porque al poner la enfermedad sobre su hijo, la estaba quitando de nosotros. Aleluya. Dios tenía en su mente a ti y a mí. Dios dijo, la única manera de yo poder traer sanidad a mi pueblo y salvación completa es poniendo el dolor, el quebranto, la enfermedad, lo terrible sobre mi hijo.
Pero por cuanto yo los amo a ellos, yo me deleito en ponerlos sobre mi hijo. Porque al ponerlos sobre mi hijo, los estoy liberando a ellos de llevarlo. Aleluya. Aleluya. Iglesia, eso es amor. Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantar. Se deleitó en quebrantarlo. Se complació. Por una sola razón. Porque eso significaba salud para nosotros. Salvación para nosotros. Sanidad para nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo. Oh, bendito el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Jesús murió en aquella cruz. Pero Él resucitó. Y cuando Él resucitó, su cuerpo resucitado no está enfermo. La enfermedad se quedó en la muerte. Los dolores se quedaron en la muerte. Cuando Él se levantó con un cuerpo glorificado. Se levantó declarado justo por el Padre. Y tú y yo estamos en Él. En el resucitado. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos puso en Cristo, en el Cristo resucitado. Aleluya. Y el Cristo resucitado no está enfermo ya. No tiene dolor ya. Eso se quedó en la muerte. Pero Él venció la muerte. Él resucitó. Él se levantó. Aleluya. 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 Bendito el nombre del Señor. En el ministerio de Cristo aquí en la tierra, Dios reveló que era su voluntad sanar al hombre físicamente, lo mismo que sanarlo espiritualmente. Y Jesús lo demostró. Pero ahora en la redención, en la muerte de la cruz, Él quebrantó el poder de la enfermedad sobre el hombre y lo dejó libre, poniendo las enfermedades y dolencias sobre Jesús. Bendito Dios. Oh, bendito es el Señor. Aleluya. 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 Iglesia, el ministerio de Cristo sobre la tierra afectó el espíritu de los hombres, pero también su cuerpo. O sea, Dios trató en el ministerio de Jesús. Él le dijo a aquella mujer con el flujo de sangre: tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz. La palabra paz es la traducción de la palabra hebrea shalom. Aún cuando está en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento está escrita en griego, pero el uso que los judíos daban de esta palabra, aunque lo hablaran en griego, la interpretación de ellos era de acuerdo al hebreo. Shalom. Shalom significa estar completo, que no falta nada. Estar completo espiritualmente, emocionalmente, físicamente, financieramente, socialmente, en todo sentido de la palabra. Shalom. Cuando los judíos se saludan, shalom, quiere decir paz. Que estén completos, que haya salud. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Por eso Juan dice: amado, yo oro, deseo que prosperen en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Todo eso es el paquete de shalom. Aleluya. Aleluya. Jesús vino y trató con la necesidad espiritual del hombre, pero también con la necesidad física. Ambas cosas fueron incluidas. Ahora, cuando Él murió en la cruz, tuvo también un doble aspecto: el llevar nuestros pecados, como Isaías dice en los versículos 10, 11 y 12. Él llevó nuestras transgresiones, Él llevó nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestros pecados, pero también llevó nuestra enfermedad. Ambas cosas. Él trató con toda nuestra necesidad humana, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Aleluya. Y Él es el mismo hoy día. Y su doble ministerio de bendición para el espíritu del hombre y para el cuerpo del hombre ha continuado siendo el mismo. En otras palabras, el mensaje del evangelio incluye ambas cosas.
El paquete lo trae todo. Salvación no es solamente para el alma, es para toda la persona. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Está entendiendo? Y cuando Él dio a sus discípulos la gran comisión, Él les mandó a ir y predicar el evangelio. Mira en Marcos capítulo 16, por favor. Ya estoy terminando. Marcos 16. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Marcos capítulo 16. Algunos manuscritos antiguos no contienen estos pasajes y muchos rechazan de que esto pertenece a la Biblia o a la escritura inspirada. Pero hay muchos manuscritos que sí lo tienen y la historia de la iglesia da testimonio de que realmente los discípulos predicaron y sanaron enfermos. Predicaron e hicieron milagros. El libro de los Hechos lo muestra. Como los apóstoles, como gente que no eran apóstoles, como Esteban, por ejemplo, como Felipe en Samaria, predicaron y sanaron a los enfermos en obediencia a lo que Jesús les mandó hacer. De manera que podemos aceptar sobre esa base que estos versículos del 9 al final del capítulo 16 son parte de la escritura también. Ahora, en el capítulo 16 de Marcos, versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio, buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Jesús les mandó hacer ambas cosas: predicar el evangelio y después sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios y hacer las obras que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Es como que Él les dijo: ustedes continúen lo que yo he comenzado. Yo me voy al cielo, pero ustedes se quedan aquí en la tierra. Ustedes continúen lo que yo he comenzado hasta que yo regrese. Todavía Él no ha regresado. Todavía estamos en el tiempo de que la iglesia predique ambas cosas. Que Cristo quiere salvar al pecador, pero también sanar al enfermo. Que Dios está interesado en nuestro espíritu, nacido de nuevo, en nuestra mente que se renueve, pero también en nuestro cuerpo físico sanado y fortalecido y lleno de vigor, para que le sirvamos a Él y para que seamos testimonio. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una última escritura y termino. En el libro de los Hechos, capítulo 14, y esto a mí me demuestra, esta escritura que vamos a leer para terminar, me demuestra que el evangelio, cuando se predica correctamente, incluyendo ambas cosas, trabaja para ambas cosas. La iglesia ha fallado. La iglesia ha fallado. Y hemos enfatizado solamente la salvación del alma. Y hemos descuidado la sanidad del cuerpo. Y entonces, cuando ha venido la incredulidad que hoy día hay, atribuimos que ya Dios no quiere sanar. Pero en ningún lugar la Biblia dice eso. Dios quiere sanar. Jesús sufrió mucho para que nosotros vivamos con cuerpos sanos. Gloria a Dios. Aleluya. Y el cuerpo glorificado del cual Jesús habla y Dios habla en su palabra, que tendremos un día, es consecuencia de lo que Jesús sufrió en la cruz también. Él proveyó allí para ese cuerpo que tú y yo vamos a recibir un día.
De modo que personas que no reciben sanidad en esta tierra, por diferentes factores, no porque Dios no quiera, pero hay diferentes factores, pero un día van a tener un cuerpo glorificado. Mueren, van con Cristo, pero un día van a tener un cuerpo glorificado. Jesús proveyó para eso en aquella cruz. Aleluya. Mira Hechos 14, dice la Biblia, verso 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué? Señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Jesús dijo, id y predicad el evangelio. Amén. Allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora ponga atención a esto antes de terminar. Este hombre cojo de nacimiento oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿De dónde vino la fe de este hombre para ser sanado? ¿Ah? Del oír a Pablo, porque Pablo predicó el evangelio. Eso quiere decir que Pablo tiene que haber predicado que Cristo salva, pero que Cristo sana, porque este hombre recibió fe para ser sanado. La fe viene por el oír. Amén. Ahora, si Jesús dijo en Marcos 16, id y predicad el evangelio, y la iglesia hoy día va y predica el evangelio, pero ¿por qué le quitamos la segunda parte? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué derecho tenemos para quitar esa segunda parte? Hay que tomar todo el paquete. La gran comisión de Jesús incluye predicar el evangelio, buena nueva de salvación, que incluye salvación del alma, del espíritu del hombre, y sanidad para su cuerpo, y liberación de poderes demoníacos. Y eso es parte de nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos continuando lo que Cristo comenzó, tratando con el espíritu del hombre, pero tratando también con el cuerpo físico del hombre, trayendo la respuesta que la humanidad necesita, porque Cristo lo hizo, lo proveyó en aquella cruz para que el ser humano pueda estar completo, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Oh, aleluya, para la gloria de Dios. Tenemos derecho a la sanidad divina. Tenemos derecho legal a recibir sanidad física en nuestros cuerpos. Aleluya. Y a pelear contra la enfermedad, como peleamos contra el diablo y contra los demonios y contra el pecado, en el nombre de Jesús. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Dios es maravillosamente bueno. Bendito el nombre del Señor. Iglesia, donde que la palabra se predica de esta manera, tiene que haber resultados. Y esto es algo que debemos orar, que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, predicando ambas cosas. Padre, gracias por este mensaje en esta noche. Gracias por esta enseñanza. Oh Señor, ayúdanos a poder no solamente haberlo oído esta noche, pero meditar en estas escrituras. Dejar que tu Espíritu nos imparta esta verdad a nuestro corazón, para poder vivir de acuerdo a ella y hacer tu voluntad y cumplir tu propósito y llevar a cabo la gran comisión, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, adora al Señor con la música. Gloria a Dios, aleluya.